Buenas tardes, muchas gracias por reunirse con nosotros una vez más. Esta es una conferencia del ciclo El Universo Allá Afuera. El invitado de hoy es Carlos Molina, algunos de ustedes ya lo conocerán. Él es físico con maestría en astronomía y PhD, pues es candidato a PhD en astrofísica. Agradecemos mucho su visita una vez más, por estar con nosotros. Bienvenidos a esta conferencia. Carlos, adelante. Bueno, como decimos en el cielo esta noche, no olviden de apagar sus celulares para esta conferencia. Muy bien, la noche de hoy entonces quiero conversar con ustedes un poquito acerca de un tema que ha tomado mucha vigencia en los últimos años, y es la búsqueda de algunas de las estructuras más grandes del universo, conocidos como cúmulos de galaxias. Esta presentación entonces va a atravesar, digamos, algunas fases, y esta primera fase es como una contextualización acerca de qué es un cúmulo de galaxias a través, pues, de una visión clásica de las escalas del universo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquito acerca del tamaño de las cosas. El universo, prácticamente en toda la historia de la humanidad, tuvo un tamaño relativamente pequeño. Ese tamaño era relacionado básicamente con las distancias o escalas a las cuales nosotros teníamos acceso, y teníamos acceso físicamente, ¿cierto? Digamos que el nivel de sofisticación mayor del universo clásico, acabando en el Renacimiento, sería una cosa como esta: el universo según Copérnico, en el cual pues teníamos el Sol en el centro y teníamos diferentes planetas. En este caso pues teníamos básicamente 5 planetas: Mercurio, Venus, Marte, la Tierra, Júpiter y Saturno, y aparecían en algunas gravuras, aparecían pues algunos detalles, como en esta, pues que aparecen del sistema jupiteriano con las 4 lunas. Este universo entonces era el universo accesible a un telescopio, y a un telescopio pequeño, pues de tal vez unos 40 aumentos, como el que fue fabricado por Galileo para ver el cielo. Pero si bien ese universo tenía ese tamaño en apariencia pequeño, si hacemos una idea de una escala de lo que podría ser ese universo en esa época, y pensamos que la distancia de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros, pues podríamos decir que el tamaño del universo de la época de Copérnico medía tal vez unas 10 veces ese valor, ¿cierto? Es un valor pequeño, como vamos a ver, frente a las escalas que actualmente conocemos. Y entonces conocíamos planetas, conocíamos el Sol, y teníamos una visión parecida como a esta, que era una visión de un montón de estrellas, miles de estrellas, a ojo desnudo tal vez del orden de unas 6.000 estrellas, y teníamos una visión de algunos objetos un poco diferentes, ¿cierto? Las estrellas eran entonces objetos puntuales, mientras que en el cielo a simple vista podían observarse cosas como esta, ¿cierto? Esta mancha gigantesca que encontramos aquí abajo, que es la Vía Láctea de nuestra galaxia. Y si nosotros íbamos al sur geográfico, ya pues quiero mencionar que ese sur geográfico no tenía que ser pues tan abajo. Algunos grados abajo del ecuador pues teníamos visiones muy claras de estas manchitas. Estas otras manchitas son las conocidas como las nubes de Magallanes. Esas nubes de Magallanes son por primera vez descritas en la literatura, más o menos en el año 986. Las conocemos como nubes de Magallanes, pero obviamente ese Magallanes, que era un navegante portugués, solo las conoció después de 1500. Sin embargo, ellas estaban ya pues como llamando la atención de las personas desde mucho antes, más o menos 986, para la escuela árabe.
Y esas nubecitas comenzaron a generar preguntas porque, bueno, porque eran tan distintas de esos objetos puntuales que nosotros observábamos en el cielo. ¿Qué eran esas manchitas? Algunos dijeron, bueno, probablemente esas manchitas, que son manchas extensas, al contrario de esas manchas puntuales, son cosas como universos islas, o sea, universos como el nuestro, pero que están muy lejos, y como están tan lejos, nosotros no alcanzamos a verles estructura, nosotros no alcanzamos a definir qué son, pero seguramente allá también puede haber gente como nosotros mirando pues como hacia los otros universos islas. Esa era la visión específicamente de un filósofo conocido o llamado Immanuel Kant, y fue una visión que se hizo muy popular, aunque era muy difícil de comprobar o contradecir en la época, y se hizo tan popular pues que la gente comenzó a discutirla sistemáticamente y a hablar de, bueno, a qué distancia pueden estar esos universos islas. Se hizo tan popular entonces que... ¿qué pasó? Okay. Se hizo tan popular que la gente comenzó a retratarla en libros, a hacer dibujos de esas cosas. Pues imagínense una cosa tan popular que hasta la gente se la podía tatuar en una pierna, ¿cierto? Para la época. Además de esas manchitas de las que se veían a simple vista, comenzaron a aparecer con la sofisticación de los telescopios algunas manchas o grupos de manchas un poco mayores. Esas manchas eran conocidas para la época como nebulosas. Y en particular, William Herschel, que era un dedicado observador del cielo, observó un conjunto de esos, o un grupo de esos objetos, y observó una característica bien interesante. Todos los que encontraba pues, como digamos dispersos en el cielo eran manchitas, ya habían catalogadas más de 100 de esas manchitas, de esas nebulosas, pero en algunas regiones, como en la región de la Cabellera de Berenice, que es una constelación pues, bien conocida aquí en nuestras latitudes, porque pues, está cercana a la Osa Mayor y a Boots, pues se encontraba que había muchas de esas nebulosas juntas en una región, tanto que él hasta arriesgó un nombre para ese conjunto de manchas en resonancia con lo que se pensaba en la época que eran como unas nubecitas. Entonces dijo, bueno, entonces si esas son nebulosas o nubes, pues pensemos que eso es como un estrato de nubes, ¿cierto? Como las estructuras que se conocían en meteorología de la época. Pero finalmente pues no había una explicación de por qué estos objetos estaban pues como agrupados. Ya entrando en el siglo XX aparece este señor Max Wolf. Ya habían inventado la fotografía para la época, sabemos que fue pues a mitad del siglo XIX aparece la fotografía, y este señor entonces comienza a hacer fotografías dedicadas de esas regiones del cielo. Aquí vemos un dibujo que fue reconstruido a partir de una de las fotografías de Max Wolf, porque estas fotografías eran pues fotografías sobre placas, y aparece ese estrato de nube que había dicho Herschel, y entonces es un retrato de cómo se veía el cúmulo de coma para la época. Pero entonces no hemos definido finalmente qué es un cúmulo. Entonces vamos a ver poco a poco cómo se va develando. Para el año de 1920, después de muchas disputas y haber hablado de universos islas y haber hablado de esas nebulosas, nadie tenía ni idea cuál era el tamaño real del universo, ¿cierto? Se pensaba que había dos posiciones, y esas dos posiciones estaban enfrentadas para la época en lo que se conoció como el Gran Debate. Esas dos posiciones eran de astrónomos observacionales muy serios, que estaban pues digamos enfrentando visiones del mundo. Uno de ellos era el señor Harlow Shapley, que tenía datos muy buenos, muy fieles del telescopio de Monte Wilson, y Herbert Curtis, que él no había tomado además, y Herbert Curtis, que tenía datos acerca de estas nebulosas, de las distancias de estas nebulosas,
que él sí había tomado. Entonces había un montón de posiciones ahí alrededor. Primero había la clásica descalificación, no, pero es que usted está leyendo unos datos que usted no sabe, que usted no tomó, no sé qué, en fin. Las posiciones encontradas eran que este señor Harlow Shapley hablaba de que el universo todo contenía incluso esas nebulosas. Esas nebulosas, esos objetos difusos que se veían en el cielo, estaban contenidos en una región que era conocida como la Vía Láctea para la época, y que esa Vía Láctea tendría alrededor de unos 300.000 años luz. De aquí a poco les voy a mencionar de qué se trata esto. Y había un señor que se conocía, y este señor Herbert Curtis afirmaba que no, que la Vía Láctea tenía alrededor de 30.000 años luz, y que esos objetos que estaban ahí, esas manchitas que estaban ahí, pues no eran parte de la Vía Láctea, sino que eran, como lo había dicho Kant, tal vez otras vías lácteas, ¿cierto? Otros objetos. Ese encuentro, ese debate no fue pues tan sangriento como mostraba en la diapositiva anterior. Estos dos señores ni siquiera se encontraron. Ellos no se vieron, pues, no se vieron así pues como en un escenario, en un ring de box o algo así, no. Ellos ni fueron al congreso en el que se debatió esto. Ellos simplemente mandaron una comunicación y esa comunicación fue leída en ese espacio. Eso no se resolvió, digamos, en ese momento, y sería solo unos años después, en 1923, cuando este señor, que está aquí en la foto, que se llama Edwin Hubble, seguramente ustedes podrán haber oído algunas cosas de él, pues encontró una cosa bien particular. Él estaba observando una de esas manchitas que hoy conocemos como la galaxia de Andrómeda, y observó una cosa bien interesante. Él vio una estrella, y hay que aclarar que nosotros no vemos, todas las estrellas que vemos en la noche son estrellas de nuestra propia galaxia, ¿cierto? Nosotros no vemos estrellas de otras galaxias, esos objetos están muy lejos. Pero en particular, este señor observó una estrella muy brillante y que variaba además su luminosidad, o sea, en un momento era muy brillante, después caía el brillo, aumentaba y caía, por eso era conocida como una estrella variable. Y él conocía una relación que ya había sido encontrada desde 1908 aproximadamente entre el periodo de variación de esas estrellas y la distancia. Así entonces él dedujo con esta simple observación que ese objeto debería estar aproximadamente unos 900.000 años luz. Entonces, si volvemos un segundito sobre esto, podemos ver que este dijo que cuanto más el universo tendría 300.000 años luz, o sea, todo debería estar contenido en este lugar. Esta decía que no, que nuestra galaxia tenía 30.000 años luz. Entonces, cuando se encuentra una distancia como 900.000 años luz, es claro que estamos hablando de un objeto que está fuera de nuestra galaxia, ¿cierto? Entonces, solamente en este año, en 1923, tenemos una idea aproximada de qué tamaño es el universo, ¿cierto? Y digo aproximada porque pues, el universo fue incrementando su tamaño en la medida en que pudimos observarlo. Quiero entonces mostrarles esta pequeña foto para ver de qué se trataba estos grupos, ¿cierto? Estos grupos que tenemos aquí son galaxias, ¿cierto? Esas nubecitas, esas manchitas que se veían ya por el telescopio o a ojo desnudo son lo que conocemos como galaxias. Las galaxias son esencialmente grupos de estrellas, ¿cierto? Grupos de miles de millones de estrellas. Entonces lo que teníamos, el panorama que teníamos para la época, para 1923, es que había un montón de estas señoritas corriendo sueltas por ahí y que deberían ser entonces también sistemas estelares como el nuestro. Eso permitió crear una visión del universo que es pues, nuestra visión actual, solo para pensar en relación de tamaños. Pues nosotros vivíamos en 1943 en esta región, nos limitábamos alrededor de algunos miles de millones de kilómetros, ¿cierto? Posteriormente entonces aparece nuestra visión
de que este Sol está rodeado por algunas estrellas cercanas y que esas estrellas cercanas hacen parte de un sistema que se conoce como una galaxia, ¿cierto? Una galaxia. Este era el panorama entonces en el año de 1923, y esa galaxia pues estaba asociada a otras galaxias que habían por ahí. Quiero mostrarles brevemente pues para que nos hagamos una idea de a dónde va esto, pues como el salto, digamos, que la humanidad da en términos de tamaño, ¿cierto? Nosotros somos seres que para efectos prácticos medimos del orden de 1 metro o un poco más, ¿cierto? Un perro tal vez mida menos de 1 metro, ¿cierto? Pero si vemos pues en escalas un poco más grandes, por ejemplo, la escala de una ballena azul, pues obviamente nuestro tamaño es una cosa bien modesta, ¿cierto? Una ballena azul puede medir del orden de unos 25 metros, pero si comparamos una ballena azul, por ejemplo, con un Airbus 380, pues una ballena azul cabe unas 5 veces en un Airbus. Obviamente nadie va a meter una ballena azul en un Airbus, entonces es complicado. Si comparamos eso, por ejemplo, con la Gran Pirámide, ¿cierto? Estos son los objetos, los mayores objetos que vemos en la Tierra, ¿cierto? Pues, si lo comparamos, por ejemplo, con la torre más grande del mundo, entonces la torre más grande del mundo que queda en Tailandia, si no me equivoco, pues mide del orden de 1 kilómetro. Una persona en esta escala pues desaparece, o sea, no es ni la puntica de esta escala. Cuando hablamos de 1 kilómetro, pues podemos comenzar a hablar de un sistema de medida que es un sistema exponencial de medida. Entonces 1 kilómetro son 1000 metros. Eso quiere decir 1 seguido de 3 ceros. Entonces lo podemos escribir de esta forma. Pero si seguimos ahondando en esa escala, vemos los tamaños de las cosas en la Tierra. El Monte Everest, por ejemplo, tiene 8 kilómetros. Si nosotros exploramos en nuestro sistema solar, las lunas de Marte, pues tienen tamaños del orden de 25 kilómetros. 25 kilómetros parece una cosa grande, no sé, es tal vez la distancia de aquí a Caldas, ¿cierto? Ahora, cuando comparamos eso, por ejemplo, con mayores lunas del sistema solar, pues vemos que ya estamos hablando del orden de millones de metros, ¿cierto? Millones de metros. Solo hagamos un stop aquí para darnos cuenta de qué hicimos comparando nuestro tamaño con el tamaño del planeta. Estamos hablando de millones de metros, ¿cierto? Y nosotros medimos en promedio 1,70 metros, según el Dani, pues los colombianos, ¿no? O sea, tal vez los daneses midan un poco más, pero no es significativo respecto al tamaño de Júpiter. Entonces la escala del sistema solar es aproximadamente lo que denominamos un gigametro. Si nosotros tomamos entonces todos los planetas del sistema solar, esos 2 planetas del sistema solar, incluso Júpiter, que decimos es un gigantón, pues no alcanza a ser ni siquiera una porción significativa del Sol. Y si seguimos en estas escalas comparando a nuestro Sol, que es un objeto muy grande, sí, pues no sé, volumétricamente tal vez podrían caber 1000 Júpiteres en nuestro Sol, y lo comparamos con algunas escalas de las mayores estrellas, por ejemplo esta, como la estrella Rigel de Orión, pues vamos a darnos cuenta que el Sol es aproximadamente unas 1000 veces más chiquita que Rigel, ¿cierto? Y aquí habremos entrado entonces a una cosa de la cual nosotros ni siquiera nos podemos hacer una idea, pues como una representación mental, ¿cierto? Aquí estamos hablando de una medida que se llama un terametro. Eso es muy grande. Muchas más, hay estrellas mucho mayores incluso que las que acabé de mencionar. Por ejemplo, la estrella Betelgeuse de Orión es mucho mayor, y si comparamos eso con por ejemplo, el tamaño de un objeto que se conoce como el cinturón de Kuiper, que es de donde vienen los cometas, pues el cinturón de Kuiper es alrededor de unas 40 veces, entre 40 y 100 veces, pues con el anillo exterior, el tamaño de la distancia de la Tierra al Sol. La distancia de la Tierra al Sol, recordemos, es
del orden de 150 millones de kilómetros. Multipliquen eso entonces por unas 40 veces y se van a dar cuenta de que ese objeto es muy grande. Y sin embargo eso no consigue ser tan grande cuando hablamos, por ejemplo, del tamaño de una nebulosa planetaria, que es el cadáver de una estrella. La estrella explota y expulsa parte de sus capas de gas, y entonces eso forma una región que es muy extendida, de miles de millones de metros. Entonces aquí ya hablar de metros pues es una cosa ridícula. Alguien puede decirme, bueno, aquí hice un hexametro, pero en metros, ¿cuánto es 10 a la 18 metros? ¿Alguien quiere intentar? O sea, es un 1 seguido de 18 ceros. 1.000.000 son 6 ceros, ¿cierto? 1.000.000.000 serían 12 ceros. Y 10 a la 1 a la 18, pues entonces sería 1.000.000.000 de metros. Entonces 1.000.000.000 de metros es una cosa aparentemente gigantesca. ¿Alguien ha visto 1.000.000.000 de alguna cosa? Yo pues no sé, yo creo que ni de arena ahí he visto 1.000.000.000. Y miren que estamos solo en el reino de las cosas estelares. Cuando yo me voy a ir mucho más allá, al reino de lo que es, por ejemplo, una galaxia. Entonces miren la escala de la que yo estoy hablando de 10 a la 21 metros. Eso entonces es un objeto muy grande. Y el reino donde nosotros queremos llegar es un reino que es el de los grupos de galaxias. Grupos de galaxias o cúmulos de galaxias. Vamos a describir de qué se trata. Entonces, este grupo que aquí se conoce como el grupo local, y es donde están todas las vecinitas de la Vía Láctea, que son alrededor de unas 35-40 galaxias, y estamos hablando de, miren, 1.000.000, ahí tenemos que cambiar la escala, porque hablar de metros ya no es práctico. Ahí comenzamos a hablar de años luz, ¿cierto? O sea, si nosotros saliéramos de aquí, de la Tierra, y nosotros pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, cosa que no podemos hacer, nos demoraríamos 1.000.000 de años en llegar hasta el borde del grupo local. Eso entonces está muy lejos, si se dan cuenta. Y solo pretendo llegar hasta esta región, ¿cierto? Esto es lo que llamamos, o lo que llaman los americanos, un yotametro. Yo nunca había oído de esa unidad, pues, y no estamos relacionados en general con yotametros. Esto era simplemente como para darles una idea de qué tan grande puede ser de los objetos que vamos a hablar en este momento. Y entonces tenemos que hablar acerca de una particularidad del universo. El universo, concebido como todas las cosas que podemos ver y todas las cosas que nos salen en los telescopios y en telescopios ópticos y en otro tipo de telescopios, está constituido básicamente de esas cosas. Está constituido de objetos que conocemos como galaxias, que es donde se condensa pues como la mayor parte de la materia. Y esas galaxias se formaron hace mucho tiempo. Nosotros pensamos ahora que el universo tiene alrededor de 13.720 millones de años. Esas galaxias se formarían aproximadamente hace unos 9.000 millones de años, ¿cierto? Y resulta que el universo, esto que conocemos, tiene una formación bien particular que se conoce como una estructura jerárquica. Una estructura jerárquica es una estructura en la cual de objetos pequeños se van formando objetos más grandes, ¿cierto? Entonces, esto se llama un árbol de fusiones, y aquí, por ejemplo, tendremos las primeras galaxias. Las galaxias entonces van chocándose unas con otras, van interactuando unas con otras, o van depositándose en unas regiones pues, de alta gravedad, se van relacionando hasta constituir los objetos de los cuales les acabo de hablar hace un segundo, que miden esta cosa pues, del orden de yetómetros, ¿cierto? Que son los llamados cúmulos de galaxias. Entonces, los cúmulos de galaxias en principio son objetos que se formaron hace unos 6.000 millones
de años aproximadamente. Muy bien. Ahora, ¿qué son esos o de qué están constituidos esos cúmulos de galaxias? Pues lo primero es saber que si están constituidos, si se llaman cúmulos de galaxias, pues tienen que haber galaxias, ¿cierto? Y si hay galaxias, pues necesariamente tienen que haber estrellas, porque las galaxias están hechas de estrellas. Entonces un señor que se llamaba Fritz Zwicky, un astrónomo pues muy simpático, ustedes lo pueden ver, gran astrónomo, pues un hombre que además de observador pues conseguía hablar muy bien acerca de la estructura de los objetos, describir los movimientos de los objetos, pues comenzó a sistematizar esas observaciones que tenían de galaxias para los años 30. Ya recordemos que se había hablado de cúmulos por allá en 1784, pero nadie tenía pues ni idea de que realmente eso fuera así. Pero ya para la época, para los años 30, se habían descubierto las galaxias y se había descubierto que había muchos más de esos grupitos de galaxias regados por todos lados. Y este señor entonces comienza a ver esos grupos y él quiere estimar, bueno, cuál es el tamaño de esos grupos, ¿cierto? Porque cada uno de estos objetos brillantes en esta imagen no es una estrella, es una galaxia. O sea, en este puntico de aquí hay miles de millones de estrellas. Y así en cada uno de estos. Entonces él, pues, de manera muy alegre, como él no tenía una balanza, se tenía que levantar todos los días a intentar contar, pues, cuál era la masa, o a encontrar cuál es la masa de estos objetos. Pero como no tenía una balanza, él utilizaba una relación. Y entonces él decía, bueno, entonces yo voy a ver qué tan luminoso es ese objeto, cuánto brilla, y midiendo cuánto brilla, pues obviamente puedes saber cuánto pesa ese objeto, ¿cierto? Y efectivamente entonces comenzó a intentar encontrar esa relación, pero se dio cuenta de que al final del día, cuando había sumado toda la masa luminosa, todo lo que brillaba, pues se dio cuenta que ahí estaba faltando materia, ahí estaba faltando alguna cosa. ¿Y dónde estaba esa materia entonces? Si las galaxias, si los cúmulos de galaxias no son representados o no están, o la masa de los cúmulos de galaxias no están en las galaxias, o sea, no está en lo que brilla, ¿dónde demonios está esa materia? A eso se le conoció en la época como el problema de la masa faltante de los cúmulos de galaxias. Y entonces vamos a hacer una primera definición, es una definición un poco antigua, de los años 50 incluso, de qué sería un cúmulo de galaxias. Entonces un cúmulo de galaxias, los cúmulos de galaxias son estructuras gigantescas, ¿cierto? Son las mayores estructuras gravitacionalmente ligadas del universo. ¿Eso qué quiere decir? Que las galaxias interactúan y están agrupadas en estos sistemas, ¿cierto? Arriba de eso no hay grupos mayores de galaxias, ya hay grupos de otras cosas, hay grupos, por ejemplo, grupos de cúmulos de galaxias, pero no hay, y esos grupos de cúmulos de galaxias que se llaman supercúmulos no están, digamos, de la misma forma ligados que lo están las galaxias. Y se diferencian dos tipos de grupos, ¿cierto? Un grupo como tal, como nuestro grupo local, que tiene unas cuantas galaxias, se llama grupo porque él tiene menos de 50 galaxias, ¿cierto? En cambio, un cúmulo de galaxias tiene aproximadamente entre 50 y 1000 galaxias. Entonces ustedes si hacen cuentas, esto es una cosa muy grande, ¿cierto? Si una galaxia como la Vía Láctea tiene alrededor de 200.000 millones de estrellas, multipliquen, por ejemplo, eso por 50, 200.000 millones de estrellas, y se van a dar cuenta ustedes de que eso es un objeto muy grande y muy pesado. Entonces un cúmulo de galaxias, para que se lo graben como definición, es un objeto o un grupo de galaxias que tiene más de 50 galaxias. Y finalmente, ¿de qué están hechos? Bueno, están hechos de galaxias. Sí, no, qué buena respuesta, muy inteligente, no sé qué. Están hechos de galaxias y esas galaxias están interactuando gravitacionalmente. Y están, digamos, ligadas o moviéndose alrededor de un centro común, ¿cierto? Un centro de gravedad. Entonces hay galaxias. Ahí está toda la materia que nosotros conocemos, de la que está hecho este computador, de la que están ustedes hechos, de la que están hechas sus mascotas, de las que está hecho Pelé y los mejores jugadores del mundo, está hecho de esta materia que se llama materia luminosa,
que también es llamada materia bariónica. Pero, además de esa materia bariónica, pues los cúmulos de galaxias, o materia ordinaria, los cúmulos de galaxias están hechos o están constituidos por una cantidad enorme de gas, ¿cierto? Y es una cantidad enorme de gas de hidrógeno además. Pero la cosa más peculiar es que si ustedes ven este cúmulo de galaxias, pues ustedes ven aquí, no, pero es que aquí hay una galaxicita, aquí hay otra, aquí hay una muy grande, aquí hay otra grandecita, en fin. Pero yo aquí no veo nada más, esto está totalmente vacío. Entonces yo digo, no, pues eso está hecho de galaxias y vacío. Pero cuando yo me voy a otras longitudes de onda, cuando me pongo unas gafas, como los ojos de Superman que ven en rayos X, por ejemplo, yo me doy cuenta que ahí las galaxias son unos punticos chiquiticos, ¿cierto? Frente a otra componente gigantesca, que es gas. Y ese gas está a una temperatura absurdamente alta. Está alrededor de 100 millones de grados. 100 millones de grados. Pues pónganse a pensar cuál es la temperatura para fundir el hierro. ¿Alguien sabe la temperatura para fundir el hierro? Eso puede ser del orden de 1500 grados tal vez, ¿cierto? Entonces, si uno se pone a pensar que allá afuera hay una cosa que está a 100 millones de grados, eso está muy caliente. Y aquí, pues parece que está vacío. Pero cuando yo veo esto con las gafas de rayos X, me doy cuenta de que ahí hay una cosa muy, muy grande. Pero bueno, uno sigue haciendo las cuentas y después de que sumó el gas, que yo lo veo, ese gas, y las galaxias, y las estrellas, y nosotros, pues yo me doy cuenta que eso es apenas una fracción, ¿cierto? Es alrededor tal vez de cerca, un 20%, pues hagamos una suma bruta ahí, ¿cierto? Alrededor de un 20% de lo que podría ser un cúmulo de galaxias. Pero prácticamente todo lo que compone un cúmulo de galaxias está representado en términos de esa que Vicky llamó de masa faltante, ¿cierto? Y que ahora conocemos como materia oscura. ¿Qué es la materia oscura? La materia oscura es una cosa que me resuelve ese problema. Pues no hay una mejor definición, ¿cierto? O sea, si yo necesito que me cuadre el pastel, pues le meto una cosa oscura ahí y ya, ¿cierto? Entonces ya me cuadro la ecuación y ya tengo mi pastel. Esto es el retrato de un cúmulo de galaxias. Así está hecho un cúmulo de galaxias. Y entonces, si estas cosas yo las puedo ver, ¿en qué se diferencia esta materia y esta materia? Esta materia yo la puedo ver. Esta materia emite luz, ¿cierto? Brilla como las estrellas. O también, pues como algunos elementos, como en algunos casos, algunos gases, también puede absorber luz. El asunto es que este 84% de materia que yo tengo aquí no emite ni absorbe nada. Entonces, ¿cómo diablos yo hago para saber que eso está ahí, ¿cierto? El asunto es que yo no lo veo directamente, pero yo veo cuando él interactúa con las cosas. En particular, yo puedo ver eso cuando reconstruyo la historia de los cúmulos de un cúmulo de galaxias en particular. Les quiero mostrar esta animación. Aquí la parte amarilla y roja es gas. Esta parte azul es lo que se ha reconstruido que debería ser esa componente de materia oscura de ese cúmulo de galaxias. Y esto es lo que ustedes vieron en el afiche afuera, ¿cierto? Veamos nuevamente eso. Entonces, lo que ilustra este video es un choque entre dos cúmulos de galaxias. Miren, esto es un cúmulo de galaxias y esto es un cúmulo de galaxias. Entonces, las galaxias no las estoy viendo ahí en este momento, solo estoy viendo la materia oscura
y el gas. Pero yo sé que esos dos objetos chocaron por el perfil de este gas. Yo no veo esta componente azul porque esa es la materia oscura, pero yo sí veo esta componente roja porque ese es el gas. Entonces, lo que yo tengo finalmente es la fotografía que les mostré afuera. Aquí están las galaxias. Ahí está el gas. Y esa forma que adopta este gas y la forma de la distribución de las galaxias, pues ahí me hacen o digamos sugieren la presencia de esa otra componente azulita ahí, que es la componente de materia oscura. Entonces la componente de materia oscura no interactúa con la luz, ¿cierto? No interactúa con la luz, pero sí interactúa con la gravedad del objeto. Bueno, esos cúmulos además también vienen en diferentes colores y sabores. Pues, parecido a una idea que ya se había filtrado que se había construido para las galaxias, para los cúmulos se creó un diagrama que muestra cuál es la forma que esos cúmulos tienen. Hay unos que se conocen como cúmulos CD, porque tienen una galaxia central muy grande, ¿cierto? Un ejemplo de esos es el cúmulo A2029. A es de un catálogo específico que se llama el catálogo de Abel, que es un catálogo de cúmulos de galaxias. Entonces vemos que hay una galaxia gigantesca y otras galaxias por aquí al lado. Hay un tipo de cúmulos que se llaman como cúmulos binarios, y es porque hay dos galaxias dominantes. El famoso cúmulo de Coma que venimos hablando desde el principio es uno de esos, tiene dos galaxias brillantes dominantes. Está el cúmulo de Perseo, que se dice lineal porque hay una distribución lineal de esas galaxias. Aquí la vemos, por ejemplo, en este cúmulo de Perseo. Y existen cúmulos de concentrados, ¿cierto? Que aparecen unas galaxias no tan grandes al centro. Existen otros que se llaman aplanados, que parece que la distribución es aparentemente uniforme, y existen otros que se llaman irregulares, porque no aparece pues ningún rasgo particular. Entonces, hasta aquí hemos hablado de qué son los cúmulos, cuál es el tamaño de los cúmulos. Son objetos gigantescos. Pero cuando yo voy a ver una foto como estas, debería retroceder. Bueno, unas fotos como las que estaban pues ahí abajo, yo lo único que veo son galaxias, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para ver una cosa? ¿Cómo hago para ver un objeto que no está conectado? O que no está aparentemente conectado. Cuando yo veo esta foto, por ejemplo, yo solo veo galaxias, yo no veo ni tentáculos, ni brazos espirales como los que aparecen en las galaxias espirales, ni cosas así, ni puentes de materia, ni nada de eso. Yo lo único que veo son galaxias brillantes. Entonces lo que hago es, si yo solamente tengo telescopios ópticos, entonces yo busco regiones donde haya sobredensidad de galaxias, ¿cierto? Donde haya más galaxias, pues un montón de galaxias, listo. Entonces yo digo, bueno, puede ser que aquí haya un cúmulo de galaxias. Y observando esas galaxias en el óptico, pues con la luz ordinaria, pues yo puedo construir unos mapas gigantescos del universo, como este mapa que tengo aquí, que es de un censo de galaxias. Esto es como si estuvieran pasando por todas las regiones del universo y preguntando, bueno, esto es una galaxia, sí, venga, yo la pongo aquí, esto es un censo de galaxias. Y en estos censos de galaxias, en este específicamente, yo lo que tengo aquí son grupos de galaxias, ¿cierto? Cúmulos de galaxias. Esto es una estructura que se llama un filamento que está constituido por cúmulos de galaxias. Aquí estas manchitas son cúmulos de galaxias, son regiones donde hay miles de galaxias, ¿cierto? Solo que, bueno, yo puedo usar simplemente el color, por ejemplo, de las galaxias, unas son las rojas, otras son azules, no vamos a comentar por qué sea eso. Puedo ver pues galaxias que son muy brillantes, las que sean menos brillantes posiblemente no las vea, entonces va a ser un poco más complicado, y tengo un problema fundamental, y es que yo no sé, como yo estoy viendo una foto, yo no sé realmente cuáles son las galaxias que están dentro de ese cúmulo. Yo tengo lo que se llama efectos de proyección. O sea, yo cómo sé que esta galaxia que es muy brillante, pues no está muy lejos y simplemente es muy grande, o que esta, por ejemplo,
no es muy grande pero también está muy lejos, o es chiquita pero está muy cerquita. ¿Será que este grupo aquí está asociado? Eso es un problema fundamental cuando yo intento buscar un cúmulo en el óptico. Entonces en el óptico tengo unas técnicas para lograrlo, pero es bastante complicado. Una mejor forma de hacerlo, por ejemplo, es entonces, yo no voy a ver hasta dónde van las galaxias, porque yo no veo puentes entre las galaxias que me unan en ese grupo. Pero si yo veo en rayos X, por ejemplo, en rayos X, el cúmulo de coma se ve así. Miremos cómo se veía, él no retrocede. Sí retrocede. Ok. No pasa aquí. Bueno, en fin. En el óptico yo lo que veo del cúmulo de coma es una galaxia otra aquí grande y otra aquí. Acuérdense que era un cúmulo binario. En rayos X lo que yo veo es toda la distribución del gas caliente. Entonces yo sé hasta dónde va un cúmulo. ¿Cuáles son las galaxias que pertenecen a ese cúmulo? Pues las que están rodeadas por este medio intracúmulo que está muy caliente, ¿cierto? Y yo puedo crear un perfil en rayos X, aquí pues se muestra cómo sería ese perfil en rayos X y decir, bueno, listo, todo lo que esté en esta extensión es un cúmulo. Y en ese caso, yo tengo una cosa bien particular y es que yo puedo decir cuál es la emisión de cada una de esas galaxias y determinar si esa galaxia pertenece o no a este medio intracúmulo. Entonces no tengo efectos de proyección. Es una forma un poco más interesante de medir eso. Pero hay un problema gigantesco y es que los rayos X se dispersan muy rápido. Y eso es un problema, porque entonces yo nunca voy a tener la suficiente cantidad de rayos X llegando a mi detector, por lo menos no en la Tierra. En la Tierra va a haber problemas, por ejemplo, con la atmósfera y cosas de ese estilo. Entonces es necesario, para poder detectar un cúmulo de galaxias en rayos X, usar satélites. ¿Satélites como cuáles? Muchos. Hay, por ejemplo, este satélite que se llama el XMM Newton. Existe otro que se llama Chandra. Y pues predecesores de estos satélites que son muy sensibles a rayos X. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata finalmente observar cualquier objeto, sea en luz, en el óptico o en rayos X? Es como si la luz está constituida por unas partículas que se llaman fotones. La eficiencia de un telescopio, esto es un telescopio, es un satélite sensible a los rayos X, la sensibilidad de un telescopio va a estar en el número de fotones que caigan ahí. Es como si ustedes tienen un balde y está lloviendo, entonces si ustedes tienen un balde muy grande, les cae más lluvia. Si el balde es chiquito, les cae menos lluvia. En esos términos, entonces, la sensibilidad de estos telescopios es cuántas de esas partículas pueden captar. Y como dijimos que los rayos X pues, se diluyen muy rápido, entonces en el espacio tienen que tener un área colectora relativamente grande para poder captar esos, pero van a entrar muchos más de los que caerían si pongo los baldes aquí en la Tierra, ¿cierto? Poniendo un balde en el espacio, entonces yo consigo un poco más de cosas. Y con este tipo de satélites ya se han construido también mapas similares a este mapa que había aquí a este lado. A este mapa, solo que este es un mapa en el óptico y este es un mapa creado en rayos X. Y entonces con esos mapas en rayos X yo puedo ver estas regiones más calientes que encuentro aquí, son mis cúmulos de galaxias. Entonces es otro método de encontrar un cúmulo de galaxias. Uno de los métodos más sofisticados pues no tiene en cuenta esos dos, ni en el óptico ni en el radio, sino que toma en cuenta una característica bien interesante. Nosotros creemos hoy, o tenemos un modelo que se llama el modelo del Big Bang, en el cual el universo se creó, o nació hace aproximadamente 13.500 millones de años, y pues las temperaturas en esa época eran muy elevadas, ¿cierto? Más o menos unos 300.000 años después del nacimiento del universo, pues el universo pasó de ser muy caliente, y ese muy caliente tenía un efecto pues definitivo en las cosas que yo podía medir y ver, a enfriarse un poco, y cuando se enfrió
entonces pudieron aparecer, por ejemplo, átomos, ¿cierto? Nosotros podemos crear mapas desde este punto, ¿cierto? Desde este punto donde comenzaron a haber átomos. Y podemos crear esos mapas, y esos mapas son, digamos, los mapas de temperatura de cómo se veía en el universo en esa época, ¿cierto? Siendo que estas regiones, hay una característica bien interesante, es que estas regiones azulitas eran regiones más frías y estas regiones rojas eran regiones más calientes en esta época del universo. Eso aproximadamente entonces 13.400 millones de años. De allá entonces van estos mapas son conocidos como de radiación cósmica de fondo, y esa radiación cósmica de fondo pues ustedes la van a poder medir en cualquier dirección. Ustedes ponen una antena hacia allá y van a ver radiación cósmica de fondo, van a ver antenas, van a apuntar su antena hacia allá y van a ver radiación cósmica de fondo, y para todo lado que ustedes miren van a ver este mismo tipo de cara, ¿cierto? Y es una cara muy parecida en todos los lugares, solo que hay diferencias entonces sutiles de temperatura. Después, si ustedes ven el universo actualmente, el universo se ve así, oscurito, ¿cierto? Y ustedes van a ver solo galaxias y van a ver los cúmulos de galaxias por aquí, por ejemplo, ¿cierto? Pero aquí hay radiación y hay unas cosas pues como diferencias de temperatura. Esas diferencias de temperatura vienen de un lugar muy lejano en el pasado, y ustedes pueden pensar como que atrás de ese lugar, de donde viene esa radiación, no se podía ver nada, porque había mucha luz. Es como cuando ustedes están encandilados, por eso se llaman como épocas oscuras. Eso es similar a lo que pasa con el cielo en la Tierra, ¿cierto? Hay una región donde la luz se dispersa, y hay una región que es más opaquita, que es ya pues lo que vemos nosotros, por eso vemos los aviones. Todo lo que esté encima de esta superficie nosotros no lo vemos, todo lo que esté abajo de esta superficie lo vemos. Por eso se llama la superficie de última dispersión, porque la luz aquí entonces para de dispersarse. Ese término es medio complejo, pero no lo voy a abordar. Muy bien, y esto es un mapita, el mapa más actual de cómo vemos la luz o cómo vemos el universo, cómo era hace 13.400 millones de años. Este mapa fue tomado pues, por un satélite conocido como Planck, y muestra una cosa bien específica. Esto es un mapa de luz, ¿cierto? La luz que viene allá. Y vemos que hay unas zonitas más azules y unas zonitas más rojitas. Eso quiere decir que esta zona está a una temperatura diferente a esta. Y uno diría, ah, claro, en ese mapa se ve claramente, claro, eso ahí está muy frío, ¿no? O sea, es que para que sea azul, eso está muy frío. Digamos, en promedio la temperatura en todo este mapa está alrededor de unos 2.7 grados Kelvin. Recordemos que 0 grados Kelvin es conocido como el cero absoluto. O sea, este mapa está en promedio a casi 3 grados sobre el cero absoluto. O sea, esta temperatura es de hecho muy baja, pero es muy baja en todos los lugares. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un punto azul y un punto rojo en este mapa? Pues resulta que la diferencia es de aproximadamente una 100 milésima de grado, ¿cierto? O sea, un punto rojo y un punto azul en este mapa están prácticamente a la misma temperatura. O sea, el rojo está a 2.73, el azul está a 2.72999999, ¿cierto? Está a 2.73, ¿cierto? O sea, pero resulta que hay una peculiaridad. Esta diferencia de temperatura que se ve en este mapa fue lo que dio origen finalmente a lo que vemos hoy como galaxias o como cúmulos de galaxias. Entonces, no voy a hablar sobre esto. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos hacer la siguiente analogía. Este era el mapa que les mostré hace un segundito. De esta zonita azul, entonces digo, en esta zonita azul fue donde surgió la materia, ¿cierto? Esa materia entonces comenzó a agruparse y actualmente la vemos en forma de cúmulos de galaxias. Y nosotros vemos todas las galaxias brillantes y nos preguntamos, pero entonces, ¿cómo así? O sea, entonces este
esta cosa que se atravesó aquí, si yo veo hacia el fondo, pues no me va a dejar ver lo que hay aquí atrás. Y eso es específicamente una de las otras formas que tenemos para encontrar cúmulos de galaxias. Eso se llama el efecto Sunyaev-Zel'dovich. El efecto Sunyaev-Zel'dovich es básicamente lo siguiente. Tengo luz que viene de allá de los primeros años del universo, pasa a través de un cúmulo de galaxias y yo recibo entonces una cosa que se llama una anisotropía en este espectro. ¿Qué es eso de anisotropía? Anisotropía es lo que les dije ahorita. En todas las direcciones que ustedes midan, si miden para allá, si miden para allá, si miden para allá, ustedes van a medir una radiación de 2.73 Kelvin, ¿cierto? Pero si ustedes miden en una dirección donde está un cúmulo de galaxias, ustedes no van a medir 2.73 grados Kelvin, ustedes van a medir otra cosa, ¿Y por qué? Les dije, esta radiación es una radiación muy fría, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el medio intracúmulo? Ese gas está muy caliente. Entonces, cuando la radiación que viene muy fría pasa por esta región que está muy caliente, se recalienta, ¿cierto? Entonces yo ya no voy a ver la radiación de 2.73, sino que la voy a ver un poquito más caliente, pero solo en esa dirección. Así entonces, si yo comienzo a buscar en el cielo, si yo tengo una antena y comienzo en el cielo a orientar esa antena y a buscar dónde la temperatura es diferente de esa radiación cósmica de fondo, pues me encuentro con cosas interesantes, me encuentro con cúmulos de galaxias. En particular eso es lo que se hace con un observatorio que está en la región antártica, se conoce como el South Pole Telescope, y pues ya este telescopio ha encontrado más de 20 cúmulos de galaxias así, pero eso es como buscar una aguja en un pajar, realmente, pero es un método por el cual yo puedo detectar que efectivamente hay un grupo de galaxias ahí presente. Y el último método pues, que les quería contar es el que se conoce como lentes gravitacionales y está basado en el hecho de que, según la teoría de la relatividad general de Einstein, pues la masa deforma una entidad que se conoce como el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es todo donde nos movemos, es digamos el teatro, el escenario donde nos movemos, ¿cierto? Y resulta que si yo pongo un objeto en ese espacio-tiempo, entonces va a ser curvado y todas las trayectorias que se muevan sobre ese espacio-tiempo pues van a ser curvadas. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que yo no tengo este objeto aquí, entonces si esto es una galaxia y yo estoy aquí, pues yo vería la luz de él viniendo a través de una línea recta, por ejemplo como esta, ¿cierto? Entonces sería esta rectica que hay aquí, por ejemplo, ¿cierto? Pero la luz, pero lo que acontece es que cuando yo pongo este objeto aquí, estas líneas que eran como unas recticas se curvan, ¿cierto? Eso ocurre en esta dirección, ocurre en esta dirección, ocurre en esta dirección, en todas las direcciones. No es que esta sea pues una dirección principal porque yo la puse ahí, no. En todas las direcciones ocurre lo mismo. Entonces, hay una cosa muy particular, y es que yo puedo ver rayos de luz de objetos que están incluso detrás de este objeto. Imagínense lo siguiente, que yo pongo este objetivo que es para pasar diapositivas frente a, no sé cómo se llama, frente a mi rostro, ¿cierto? En teoría, yo no voy a poder ver nada que esté atrás de ese objeto, ¿cierto? Pero resulta que si este objeto es lo suficientemente masivo, o sea, es muy pesado, resulta que yo acabo viendo algunas de las cosas que hay atrás de él, ¿cierto? A eso se le llama un lenteamiento gravitacional, la desviación de los rayos de luz por la presencia de masa. Entonces yo puedo ver objetos que están atrás de otros gracias a esa cosa muy particular que se deriva de la existencia de la masa en un dado lugar del espacio.
Y eso ocurre en particular en el caso de los cúmulos de galaxias. Entonces, cuando yo tengo un cúmulo de galaxias en el camino entre otro objeto, dígase por ejemplo una galaxia, yo puedo ver ese objeto atrás, solo que entonces la luz que me venía de este objeto ya no va a venir directamente hacia mí, sino que va a venir a través de otros caminos, a través de otras trayectorias. Y si bien él estaba aquí atrás, yo ya no lo voy a ver aquí adelante, lo voy a ver por ejemplo por este ladito. Entonces yo voy a ver este objeto por este lado, pero puede pasar que lo vea por este lado también, y que incluso tenga múltiples imágenes de ese objeto, como en el caso de esta imagen, conocida como, pues es un cúmulo de galaxias conocido como Abell 2218. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo el cúmulo de Abell y tengo unas galaxias que están por allá atrás, ¿cierto? Pero entonces, tengo una aquí que no debería ver porque está atrás. Lo que pasa es que cuando yo la veo en este plano, comienzan a aparecer. Y esos son, por ejemplo, este objeto, este objeto, este objeto, este objeto, este objeto, este objeto. Y este objeto son la misma imagen de este objeto. O sea, este objeto se está viendo como todos estos otros. Se me están multiplicando las imágenes. Se me están multiplicando las imágenes por la presencia de este cúmulo de galaxias aquí, que funciona como un lente gravitacional. Y bueno, eso es una cosa bien simpática, pero una cosa más interesante todavía es que yo puedo usar este mismo cuerpo, este mismo cúmulo de galaxias como un telescopio. Estoy diciendo, eso es una lente, ¿cierto? Entonces, eso además de multiplicarme las imágenes, como lo hacen las lentes, también me puede amplificar imágenes de objetos que puedan estar más atrás. Y en particular, este objetivo que vemos, estas dos imágenes aquí en rojito, no sé si se alcanza a ver, ¿se alcanza a ver? Estos dos objetos son un único objeto, es una galaxia que está muy lejos. Esa galaxia está aproximadamente a 11.5 mil millones de años. O sea, eso está muy lejos. Es, digamos, la galaxia récord en distancia que nosotros hemos observado. Si no estuviera este objeto aquí, si no estuviera este cúmulo de galaxias aquí, yo no vería esa galaxia. No tendría un telescopio tan potente para amplificar la imagen de esa galaxia al límite de yo poder resolverla. Esta imagen que yo vi ahí fue tomada a partir de un telescopio que se llama el telescopio Herschel, y ustedes ven más o menos cuál es el fenómeno. Tenemos entonces la región donde está el cúmulo de galaxias. En este caso pues es una galaxia CD central, les decía ahorita, una galaxia gigante, y a mí me están llegando imágenes de esta galaxia, solo que me están llegando por aquí, no me están llegando por aquí, ¿cierto? Y se produce ese fenómeno de amplificación. Como yo no la estoy viendo aquí, la estoy viendo como si estuviera en otra posición, pero realmente es la misma galaxia, y es esta galaxia que está por aquí atrás. Este objeto, este cúmulo de galaxias, está aproximadamente a 3.000 millones de años luz de nosotros. Este objeto está aproximadamente a 11.000 millones de años luz. Entonces, cuando yo comienzo a ver estas imagencitas, como esta aquí, con estas distorsiones, estos arcos que ustedes están viendo por acá, yo tengo inmediatamente que concluir que aquí, a pesar de que no se vea ninguna conexión entre algunos de estos objetos, existe un cúmulo de galaxias. Entonces es la forma de conectar. Y ustedes dirán, bueno, listo, entonces usted sabe buscar cúmulos de galaxias. ¿Y para qué diablos sirve buscar cúmulos de galaxias? Pues resulta que yo ahorita les decía que esos cúmulos de galaxias están básicamente constituidos por estas cosas, ¿cierto? Por materia oscura y por materia luminosa, por estrellas, por unas cosas que llaman neutrinos, por elementos como el carbono, como el oxígeno, como otros, y por hidrógeno y helio, ¿cierto? Esto es lo que constituye la materia ordinaria, pero todo eso que yo vi ahí, todos esos objetos brillantes, digamos, es donde se resume
la masa del universo, ¿cierto? La cantidad de masa del universo está representada entre esos objetos. Y esa cantidad de masa del universo es un valor crítico, es un valor muy importante para yo determinar cuál es la dinámica del universo. Nosotros, ustedes tal vez hayan oído hablar de este modelo del Big Bang, en el cual el universo se está expandiendo, ¿cierto? Muy bien, ¿hasta dónde se expande? ¿Cuánto tiempo se va a seguir expandiendo? Eso depende de estas cantidades, ¿cierto? Depende de estas cantidades. Porque todos estos elementos interactúan gravitacionalmente. Si bien este elemento aquí no lo vemos, este interactúa gravitacionalmente con este, ¿cierto? Y lo vimos ahorita pues como en la animación. Muy bien, depende de cuál es la suma de todos estos elementos, cuál es la suma de todos estos elementos, me va a decir cuál es el destino del universo. Si el universo, por ejemplo, se expande para siempre, si el universo va a llegar a un punto en el cual va a desacelerar su expansión, o si el universo va a comenzar a contraerse de nuevo. En este momento se está expandiendo, pero ¿será que algún día va a comenzar a contraerse? Es una pregunta. Pues resulta que eso depende de este valorcito aquí, omega, que es la suma de todas estas cosas. Entonces, si yo puedo encontrar cúmulos de galaxias, yo puedo hacer una estimativa de cuál es el valor de este numerito omega y decir si el universo se va a seguir expandiendo, se va a frenar su expansión o se va a cerrar sobre sí mismo. Y entonces esto parece resumir el cuadro, pero para el que sepa sumar, si esto es el contenido del universo, pues esto es el 30% y esto da algo así como, no sé, un 5%, ¿cierto? Entonces aquí hay algo que está faltando, ¿cierto? ¿Y cuál es el ejercicio que uno hace cuando el contenido del universo o el contenido de un cúmulo, por ejemplo, de galaxias no le da? Se inventa una cosa oscura, ¿cierto? Para resolver el problema, porque si no, entonces yo no consigo hacer el universo. Entonces, esto es como el 30% del universo. ¿Dónde está el resto del universo? Tiene que haber una cosa oscura, ¿cierto? A esa cosa oscura la conocemos como energía oscura, ¿cierto? Y esa energía oscura pues no tiene que ver con Darth Vader, no tiene que ver con el lado oscuro de la fuerza ni nada de esas cosas, sino un componente muy especial. Entonces, pues los que conocen la película, hasta el momento en que el universo se está expandiendo, pues esta componente oscura del universo, está obligando a que el universo no solo se expanda, sino que se expanda de manera acelerada. O sea, el universo se está expandiendo cada vez más rápido. ¿Hasta cuándo? Depende de estos. ¿Y cómo sé? Esos a través de los resultados de mi búsqueda de cúmulos de galaxias. Bueno, antes de las preguntas y de que se nos vayan, queremos invitarlos el viernes el programa Prometemos la Luna del Planetario, un programa Noches Planetario, que esta vez se va a hacer en el Auditorio Explora. Si algunos no están enterados sobre la conferencia que tendremos, William Koch, un personaje muy importante para el planetario, pues para la historia del planetario y también pues para la ciudad, estará contándonos un poco sobre la historia de cuando estuvo con Pacheco en el programa Siga la Pista en 1985. Como los veo a todos muy jóvenes, entonces seguramente no vieron el programa y sería chévere que nos acompañaran el viernes. Tiene mucho de principios de física y astrofísica, entonces están cordialmente invitados. ¿Quería hacer la pregunta? Muchas gracias, profesor. La conferencia estuvo muy interesante.
Mi pregunta es, hablabas de que los cúmulos de galaxias tienen determinada apariencia, por así decirlo, que podrían ser binarias o lineales. Pero esto es como algo estipulado, o esto se da por la edad de las estrellas que hay dentro de los cúmulos de las galaxias. Esa clasificación es esencialmente morfológica o aparente, ¿cierto? Yo veo un cúmulo y miro si tiene una distribución de galaxias determinada. Ahora, si hay una conexión entre esa distribución y la edad del cúmulo. Resulta que los cúmulos que yo veo, por ejemplo, con esas galaxias gigantes o máximo lineales, son muy diferentes a los irregulares, a los que las galaxias están yendo cada una para su lado. Los cúmulos que están, digamos, más concentrados son cúmulos más antiguos, y se dice que son cúmulos que están más cerca del equilibrio hidrostático, o sea que las fuerzas entre esas galaxias, los movimientos dentro de esas galaxias en ese cúmulo están distribuidas de una manera homogénea. Cuando yo tengo los cúmulos irregulares, en general son cúmulos más jóvenes, formados desde hace menos tiempo. Entonces, sí existe una conexión entre los dos. Entonces, o sea, la apariencia podría variar con pues, el tiempo. Con la evolución. Y otra preguntita es que cuando hablas de la energía oscura, obliga a decir que el universo se expande aceleradamente. Por lo contrario, pues cuando hablamos de energía tenemos que hablar de alguna manera de campo gravitacional. ¿Eso no estaría, por lo contrario, como contrayendo a esa expansión? Sin ser la misma cosa, piensa en la energía oscura. Puedes pensar en la energía oscura como en la acción que tendrían dos imanes con polos semejantes, o sea, un polo positivo con un polo positivo, ¿cierto? Hay una especie de repulsión entre esos elementos. La energía oscura podría producir una cosa semejante, ¿cierto? Sin ser igual, digamos, no estoy diciendo que sea una fuerza magnética, no estoy diciendo que sea pues como exactamente igual el símil, ¿cierto? Sin embargo, es una característica que está haciendo que las cosas se alejen unas de otras, ¿cierto? Es como cuando uno tiene grajo, ¿cierto? Los otros se alejan de un campo de ese estilo. Pues la obliga a que todas las otras cosas se alejen unas de otras. Muchas gracias. Una pregunta, ahí en el gráfico donde mostrabas el omega, pues había que cuando pues tenía tres valores, cuando era menor a 1, cuando era igual a 0 y cuando era mayor a 1. Pero entonces yo veo pues que en el universo abierto muestra que eso es como lineal, pero me dice a mí que eso se expande de manera pero no acelerada. Entonces la pregunta mía es, omega, ¿qué valor tendría que coger como para que fuera expansión acelerada? Porque pues, si es expansión acelerada no sería de manera lineal. Obviamente este gráfico pues tiene otras variables aquí, como son como lo es la curvatura, por ejemplo, y los valores diferentes de omega. Una expansión acelerada tendría una característica como así, ¿cierto? Como una parabolita, en este gráfico. El asunto es que estos valores son valores ajustados de manera muy, muy fina. El valor que conocemos actualmente o que hemos estimado actualmente para este parámetro es 0.3 y el valor de la, digamos, constante, el valor proporcional de la constante de energía oscura es 0.7, ¿cierto? Entonces aquí estoy diciendo que arriba de cierto valor, no estoy especificando cuál, ¿cierto? Es un valor crítico. Arriba de este valor, puede ser del orden de 0.4, el universo podría parar esa expansión, ¿cierto? Eso no es lo que se observa. Lo que se observa es que esta expansión continúa y continúa acelerando, ¿cierto? Entonces estos valores son valores representativos. Solo quería pues, mostrar el gráfico en términos de la particularidad, del ajuste de ese parámetro, que es el ajuste pues, como que tendría que sacar esa información.
lentes, digamos, que hacen multiplicar la visión de los objetos que están detrás. La pregunta es si esa cuestión altera la estadística de galaxias o de cuerpos pues astronómicos, y a la vez también afecta la masa, o sea, el cálculo sobre la masa que existe en esa parte del universo. No le afecta por una cosa esencialmente. Yo vi que todas estas galaxias, yo veo todas estas galaxias, vamos a ver si vuelve. Yo veo todas estas galaxias y yo les decía que estos objetos son el mismo objeto, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sé que es el mismo objeto? O sea, si no lo supiera, lo que decir es claro. Es como si yo estuviera contando más galaxias, ¿cierto? Pero ¿cómo yo sé que este objeto, este objeto, este objeto y este objeto son lo mismo? Pues porque cada galaxia o cada objeto luminoso tiene una huella digital. Esa huella digital la conocemos como espectro. Entonces, el espectro de esta galaxia es igual al espectro de esta galaxia, es igual al espectro de esta galaxia. Entonces, por eso yo puedo saber que es exactamente el mismo objeto. Así entonces no voy a sobrecontarlo cuando haga mi inventario de masa para hacer ese asunto. Pero entonces eso haría muy complejo, digamos, el estudio de la masa. Y es complejo, no es trivial, o sea, yo tengo que resolver ese asunto, o sea, cuando yo hago una estadística de galaxias yo tengo que tomar en cuenta ese asunto, pero cuando yo observo una galaxia, digamos con mi telescopio óptico, yo lo que hago es observarla con unas rejillas, y esas rejillas me filtran, digamos, información, me dan un espectro determinado. O sea, yo cuando lo observo, yo no lo observo así, no, qué tan bonito el bombillo blanco, no. O sea, yo lo estoy viendo con un filtro azul, uno rojo, ¿cierto? Ya los estoy haciendo, ya los estoy observando, ya obtengo esa información. Es simplemente cruzar esa información, que eso pues se hace de manera relativamente automática, obviamente haciendo una serie de programas, pues haciendo programas iónicos de estilo, y yo puedo identificar que ese objeto efectivamente es el mismo. Pero no es, o sea, digamos, no es trivial, y esa idea solo surgió en los años 60, 70, ¿cierto? Cuando comenzaron a ver esos objetos realmente, pues porque no habíamos visto tan lejos hasta esa época. Porque una pregunta relacionada con la exposición, pero también en tu calidad de jefe del planetario, ¿por qué es importante que conozcamos sobre estas cosas? ¿Por qué es importante? Y es una pregunta en tu calidad como expositor de este tema, pero también como jefe del planetario, ¿por qué es importante que conozcamos sobre estas cosas oscuras? Muy bien. Efectivamente, porque siendo, no soy masón, pero creo en eso, un poquito, en el asunto de llevar luz a donde no hay luz. Entonces, estas cosas son de posibilidad de conocimiento, ¿cierto? Estas cosas están ahí, y estas cosas no son o no deben ser información exclusiva de nadie, ¿cierto? Nadie debe estar pues como acaparando todo esto. La idea de tener este tipo de temáticas aquí es mostrar que puede haber acceso, que nosotros podemos traérsela a las personas de a pie, ¿cierto? O sea, que no tiene que estar encerrado allá en un lugar especializado. O sea, todas estas cosas obviamente han tomado horas y años y siglos de gente dedicada, ¿cierto? De gente dedicada a hacerse esas preguntas, ¿cierto? Yo creo que es por la posibilidad de conocer. O sea, la pregunta que yo te haría es ¿por qué venir a una conferencia sobre esto, ¿cierto? Si no tuvieras ese interés sobre conocer. Yo creo que es eso. Y digamos que en este ciclo le hemos apostado a una cosa, y es un poquito a la especialización de los temas, ¿cierto? Muchas veces el acceso a la información es demasiado general, ¿cierto? La idea es poder
convocar a una serie de personas que trabajan con estos asuntos para intentar llevar al público general esas temáticas, intentando reducirlas pues como al lenguaje cotidiano. No sé si lo conseguí, ahí esto es como a juicio de ustedes si conseguí como llevar ese mensaje. Sí, porque a mí me interesa, pues a mí me cautivan los temas, ¿sí? Que en realidad me cautiva este tema, soy un completo aficionado, ¿no? Pero está la otra pregunta y tiene que ver con el proyecto de Planetario, el proyecto de Explora, en relación con, por ejemplo, ahora había una cantidad de chicos que salieron y pues me preguntaba, más por la razón de la divulgación y la capacidad que eso sea efectivo en términos de la educación científica, ¿sí? Hay algo que no podemos paliar y tiene que ver con, pues porque es muy difícil, es un problema estructural en relación con todo nuestro sistema educativo y la capacidad que tiene de verdad de proveer educación científica. Y este proyecto cómo puede ir o cómo podría paliar y dejar de ser, por la complejidad que tiene, solo algo muy informativo, ¿no? Y que de verdad contribuya a educación científica. Sí, yo creo que es totalmente válida tu reflexión y pues obviamente es muy interesante, por ejemplo, que muchos de ellos eran chicos de colegio y estaban tomando nota. Sería muy interesante ver qué estaban escribiendo en los cuadernos, ¿cierto? O sea, hasta dónde algunas de esas ideas estaban realmente conectándose con ideas previas. Yo creo que esto no es información clausurada en el planetario, por ejemplo. Esto los chicos lo pueden encontrar en cualquier lugar en internet o pueden verlo en televisión en lugares como Discovery o History, no sé si pues con la adecuada, con los filtros adecuados. Pero yo creo que está en la hora de comenzar a hablar de estos temas. Hace algunos años, en 2005, yo soy un poquito más viejito, se celebró el llamado Año Milagroso de Einstein. Y entonces mucha gente estaba hablando acerca de la teoría de la relatividad general de Einstein. Y no solo de la relatividad especial, que sobre los movimientos pues, ordinarios o a velocidades de la luz, pero movimientos constantes, sino hablando de estas cosas de espacio-tiempo y eso. Y había una pregunta que le hicieron, fue un foro muy bonito en el que estuvo Mocus, y entonces a Mocus le hicieron una pregunta similar: ¿hasta dónde puede llegar la educación? Y él citó eso, él dijo, el asunto es que, por ejemplo, siendo la relatividad una teoría que tiene 100 años, es una teoría que todavía no ha permeado la sociedad. ¿Por qué? Porque las maestras de escuela no han oído hablar de ella, las maestras de escuela no se han notado de ellas. Entonces yo creo que firmemente tenemos que llevar esto hasta las maestras de escuela, hasta eso, y llevarlo al nivel en que se generen preguntas. Tal vez ellos no entiendan todo lo que aquí se expuso, pero por ejemplo ellos van a tener una idea de que existe una estructura, no un cúmulo de galaxias. Y tal vez a uno de ellos eso lo motive, como te motivó a vos, por ejemplo, a buscar ese camino. Yo creo que es por ahí un poco la intención del planetario y del Parque Explora de abordar esos temas. Pues ahora es astronomía, la semana pasada era sobre la relación entre el cerebro y el amor y cosas de ese estilo, ¿cierto? Comenzar a hacerse esas preguntas o a despertar esas preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Buenas, mi pregunta es acerca de qué tan cerca o qué tan lejos respecto a la velocidad de la luz se encuentra esa velocidad de expansión del universo, y si eso se encuentra seguramente cerca de la velocidad de la luz, ¿qué problema representaría dado que lo establecemos como un límite? Sí, no es...
hay unas sutilezas cuando hablamos de la velocidad de expansión que tienen que ver con la velocidad relativa que el universo no tiene un centro, ¿cierto? Entonces no se está expandiendo respecto a ningún centro, se está expandiendo en todas las direcciones. Y la velocidad es una velocidad inferior a la velocidad de la luz. Eso sí se puede, se dice a partir de la restricción de la relatividad especial, y es conectado con la gravedad de la relatividad general. Y es inferior. Hace algunos años hubo una polémica sobre algunas observaciones de galaxias aparentemente superluminosas, pero de ahí se dieron cuenta que era simplemente un problema de eso, de sistemas de referencia, de cómo observas y desde dónde observas hacia dónde, y después de hacer esas correcciones se dieron cuenta que efectivamente no es un lugar más allá pues que esté viajando a velocidades superiores a la luz. Bueno, yo sí te quiero hacer una preguntita chiquita. Es que ahorita le comentaba a una compañera que por primera vez había logrado entender un poco la figura, o creo haber entendido algo de la figura de la radiación cósmica de fondo. Pero me causa una duda, y es que de alguna manera nosotros también estaríamos viendo, pues no solamente esa diferencia de temperaturas, un lente gravitacional en otra longitud de onda, pues una serie de lentes gravitacionales en otra longitud de ondas en virtud como de esa espuma, no sé, de esa red de galaxias que conforman el universo. Una lente gravitacional. Pues una serie de lentes. O sea, que algunos de esos puntos fueran... O no, o la temperatura es definitivamente está ocasionada, la diferencia de temperatura está ocasionada por, no sé, pues por la acumulación de grupos de galaxias en los puntos más rojitos, no sé. El asunto es que este es el universo como se veía hace 13.400 millones de años, ¿cierto? Esto no es el universo actual, digamos. Entonces, cuando yo veo una cosa aquí, esto no es necesariamente un cúmulo de galaxias. Eso, si vos haces el seguimiento desde esta época hasta ahora, llegó a ser un cúmulo de galaxias. El cúmulo de galaxias apareció después. Lo que pasó es que estas pequeñas fluctuaciones, variaciones, fueron las que dieron la posibilidad de la existencia de la materia en esos lugares. Entonces, en estos lugares fue donde se concentró la materia oscura. Yo tenía no era una diapositiva, una imagen tal vez, pero no apareció aquí. Déjenme les muestro otra información que me parece una información muy bonita sobre qué más se puede ver en un mapa de esos. No la quise poner porque era muy específica. Vamos a ver si esto da. Porque estaba con muy mala resolución. Entonces, cuando ustedes ven la radiación cósmica de fondo, él tiene esa cara, ¿cierto? Unas manchas azules y unas manchas rojas. Resulta que viendo esos mapas, yo también puedo hablar de otra cosa en el universo, y es la geometría del universo. ¿Cuál es la curvatura del universo? Entonces, si yo viera una mancha así, una mancha grandota de esta roja, muy ampliada, eso me estaría diciendo que el universo tendría una geometría cerrada, una geometría con curvatura positiva, ¿cierto? Y si las viera más chiquitas de lo que son, me diría que yo tenía un universo con curvatura negativa. Pero el hecho de que yo las tenga exactamente de este tamaño, que es como las observamos, me dice que el universo es plano. La geometría del universo es plana. Y eso es una cosa muy interesante, porque eso es un fenómeno observacional, eso no es teoría, eso es una cosa que yo observo y relaciono después con mi teoría. Entonces esas cosas como esas pueden ser extraídas de una observación. Entonces cuando ustedes vean ese mapa, sepan que hay ahí mucha información y que el hecho de que lo veamos de una forma u otra es crítico para entender el futuro del universo.
si eso es una angustia que uno tenga, ¿cierto? Decía un poeta que si el universo se expande o se contrae es un problema solamente para las aerolíneas, ¿no? Okay. Si el universo se está expandiendo aceleradamente, la temperatura del universo está bajando, ¿cierto? Entonces, a medida que baje más, esa temperatura general del universo va a afectar la temperatura de los supercúmulos de galaxias o de los cúmulos de galaxias. No, el enfriamiento térmico del universo es un fenómeno estadístico. O sea, aquí no va a haber enfriamiento global, por ejemplo, no va a haber nada de eso, pues no lo vamos a sentir ni en el orden local, lo que podría ser, por ejemplo, nuestra galaxia, nuestro sistema de galaxias, tal vez tampoco pues como en esa otra escala. Ese centro de la temperatura simplemente se va a ver reflejado pues como en una difuminación de ese mapa, pero no es un efecto térmico como que vaya a ser directo. Puede, por ejemplo, ocasionar mayor condensación de la materia, la estructura en gran escala. Ahí podría haber algunas consecuencias. Y dependiendo de cuál es la temperatura en cierta época de deformación de estructuras, pues también tenemos las estructuras que tenemos ahorita. Entonces esto también alteraría el equilibrio hidrostático de las estructuras de los cúmulos. No de los cúmulos, digamos, alteraría las condiciones a mucho más gran escala. La temperatura de los cúmulos depende básicamente de la interacción de las galaxias, y son escalas mucho menores que en la cual estaríamos tomando el promedio de la temperatura del universo. El universo es absurdamente mayor que un cúmulo de galaxias, ¿cierto? O sea, solo se veía creado pues, con las estructuras, ya las superestructuras, además de los filamentos, podría haber más condensaciones, digamos. Buenas noches, muy interesante la conferencia, muchas gracias. Quería preguntar la composición de la radiación cósmica de fondo, a nivel de partículas o elementales o moléculas. La radiación cósmica de fondo son fotones, son partículas de luz, esencialmente eso, que están a una temperatura pues, muy baja, entonces, pero son fotones. Y este mapa es un mapa de cómo esos fotones interactuaron con otras partículas hasta ese momento, ¿cierto? Con partículas como quarks y cosas de ese estilo. A partir de este momento aproximadamente es cuando comienzan a formarse los átomos. Entonces, eso es un mapa de fotones, ¿cierto? Donde está más frío es que había menor concentración de fotones o había otras partículas por ahí asociándose. Bueno, yo creo que entonces pues dejamos así por hoy. Les agradezco mucho por haber asistido a esta conferencia y ya Elena hizo la invitación entonces para el viernes. Esperamos tenerlos por aquí. Muchas gracias. Chao. ¿Ah?